Vamos a iniciar ahora el turno de preguntas. Antes de nada, daros el aviso de que las ponencias van a estar disponibles en la página web de Hermanas Hospitalarias, en el acceso que hay a la jornada de esquizofrenia, porque hay varias personas que han preguntado sobre este tema. Entonces, estarán disponibles al final de la jornada. Buenas tardes. Mi pregunta es para Amaya. Amaya, me gustaría que abundaras un poco en esta figura del curador sanitario. Si solamente nace del derecho penal, si también del civil, qué atribuciones tiene y, sobre todo, cómo es el ejercicio del curador, o sea, cómo se materializa ese ejercicio. Gracias. No, en efecto no es una figura jurídica solo para el entorno penal, al revés. De hecho, se enmarca dentro de los procedimientos de orden jurisdiccional civil, dentro de lo que hablábamos como esa capacidad de obrar para complementar, es decir, a la persona con esquizofrenia se le puede pretender una incapacidad de asumir con autonomía sus asuntos financieros, pongamos por ejemplo, con lo cual el curador, esa persona que conoce perfectamente las necesidades de su familiar, por poner, la persona más frecuente va a ser un familiar allegado, va a venir a complementar exclusivamente el derecho de ejercicio de esas funciones patrimoniales, por ejemplo, pues para realizar una compraventa de una vivienda, para cualquier tipo de acto en el que la persona con esquizofrenia vea excedidas sus capacidades. Ese es el ejercicio del curador. Su función es de protección, igual que la de un padre o madre ejerce su obligación más importante es la protección de su hijo menor de edad. Así que se instaría mediante un procedimiento de tipo de capacidad de obrar civil y el juez o el tribunal designado debe evaluar la persona más idónea para ese ejercicio de una curatela. En el caso de que la persona tiene una crisis y está, por ejemplo, desaparecida, ¿hay un grado de consanguinidad para poder pedir una responsabilidad para buscarle? A ver si me entiende la pregunta. ¿Tienen que ser los padres, por ejemplo, los que pidan la búsqueda de, en este caso, sea un hijo mayor de edad? ¿No has entendido? Entiendo que va para mí la pregunta. Sí, ¿verdad? perdona, sí. No, lo desconozco, no lo sé, habría que preguntarle a un jurista. Yo ahora mismo la búsqueda de una persona desaparecida, no sé qué tipo de procedimiento, me consta que se instan. Con un brote, es por un brote de esquizofrenia. Claro, pero no sé de qué tipo de procedimiento legal debe de instarse para buscar, no lo sé, tendríamos que preguntar a un jurista, no lo sé, lo desconozco, lo siento. Muy bien, gracias. Sí. Yo querría felicitar a todos los miembros de la mesa y tengo una pregunta para el doctor Martín Carrasco sobre los contenidos del programa Educa. Si nos puede informar algo, sobre todo si hay diferencias entre el programa Educa en general para demencias y más en particular para esquizofrenia. Entonces, algunas pinceladas de los contenidos del programa. Sí, efectivamente todo el proyecto Educa tiene unas bases teóricas comunes, pero luego los programas de intervención son adaptados a cada área de intervención. En este momento tenemos desarrollado el área de demencia, el área de enfermedad mental grave. También tenemos desarrollada el área de discapacidad intelectual con trastornos de comportamiento, que está ahora en fase de estudio. Ahí tenemos en marcha un estudio multicéntrico similar al que he presentado, pero en discapacidad intelectual con trastornos graves de comportamiento. Y otro área que queremos desarrollar es el área de daño cerebral adquirido. ¿Cuáles son las bases comunes? Bueno, las bases comunes son, en primer lugar, hay una parte informativa en la cual lo que se habla es de características propias de la patología o del área que se trate, porque en caso de discapacidad no se puede hablar propiamente de patología. A continuación hay un área que tiene que ver con el cuidado de sí mismo, o sea, se enseña al cuidador a cuidarse a sí mismo. Eso tiene distintas estrategias, normalmente son de tipo cognitivo-conductual. Por ejemplo, se enseña relajación, se enseña
a afrontar el problema de la culpa. Se enseña también a utilizar los recursos disponibles. Hay muchos cuidadores, por ejemplo, que, que piensan que eso es algo que les ha tocado a ellos, ¿no? Y que ellos y que tienen que asumirlos ellos solos, ¿no? Y entonces hay unos recursos, ¿no? Incluso familiares, cercanos, etcétera, que podrían utilizarse pero que no se utilizan. Y bueno, hay una serie de técnicas, ¿no? En ese sentido del cómo cuidarse a sí mismo. Luego hay otra parte dedicada al manejo de situaciones complicadas, de situaciones estresantes. He citado algunas, ¿no? Pero en cada área pues hay las propias, ¿no? Y finalmente está otra que tiene que ver con el uso de los recursos, pero en este caso de los recursos externos, ¿no? O sea, las áreas son las mismas. En cada programa se utiliza, por ejemplo, en el caso de demencia, está desarrollado tanto de forma individual como grupal, y se desarrolla en 10 sesiones. En el caso de enfermedad mental grave se desarrolla en 13 sesiones. En el caso de discapacidad también es el mismo número de sesiones, o sea que es distinto para cada caso. Y luego, en paralelo, se ha ido trabajando, desarrollando una serie de instrumentos de evaluación. El que hemos utilizado nosotros más es la escala de sobrecarga de Zarit, que es una escala que nuestro equipo, pues tradujo y validó en castellano y que creemos que en este momento es una especie de estándar, ¿no? en la evaluación de la sobrecarga. Se desarrolló originalmente para demencia, se ha aplicado también en esquizofrenia, como he presentado, y en otras áreas, ¿no? Y bueno, pensamos que es una buena medida de esta sobrecarga subjetiva, ¿no? Que es la que creemos que se correlaciona más con las consecuencias negativas de la sobrecarga del cuidador. Si me permite, en relación con la pregunta anterior, en el que decía qué papel juega la familia, por ejemplo, ante una persona con enfermedad mental que está en paradero desconocido. Generalmente es la familia la que, en la experiencia que nosotros tenemos, también desde nuestro centro, la que adopta o la que toma la iniciativa. Generalmente se contacta con la institución judicial correspondiente, especialmente si la persona es incapaz, está declarada incapaz. Y los centros ahí generalmente jugamos un papel de poner a disposición de la autoridad judicial una cama o una plaza psiquiátrica en el caso de que se prevea que la persona está en una situación de descompensación psicopatológica. Por ampliar un poquito más la información sobre el programa Educa, simplemente añadir un par de cosas. Una de ellas, bueno, que ahí el programa, la herramienta consta tanto de un manual para el cuidador como de un manual para el terapeuta. O sea que está manualizada en el doble sentido, no solamente para el terapeuta, sino también para en los estudios había dos personas que intervenían distintas. Uno era la que aplicaba la terapia y otro el que evaluaba, eran independientes, ¿no? Además de la aleatorización. Y también comentar que todo el material, tanto en demencia como en enfermedad mental grave, está disponible en la página web del instituto y se puede descargar de forma gratuita. Una pregunta más. Alejandra ha comentado un tema importante, es la escasez de recursos sanitarios para la atención a la población penitenciaria. Cuando se produce una situación en la que el recluso ha cumplido su pena y el juez considera que sigue existiendo peligrosidad por la situación psicopatológica, en tu experiencia, ¿qué salida tienen esas personas? ¿La persona tiene que seguir estando en prisión? ¿Hay pocas plazas en los psiquiátricos penitenciarios? No, lo que sucede es que obviamente no pueden pagar más condena de la que establece su sentencia, con lo cual lo que sí hace el juez es una recomendación de un seguimiento pormenorizado a esa persona porque tiene la probabilidad de incidir o repetir un acto delictivo violento.
lo que el juez hace es como durante 2 años, por ejemplo, un seguimiento a esa persona, pero no pueden mantenerlo interno en prisión porque eso sería totalmente ilegal. Nosotros en Navarra tuvimos una experiencia dramática de un caso de estos. Era una persona con esquizofrenia que, pues, en pleno episodio psicótico, pues, cometió un asesinato y fue condenado. Entonces, después de una fase aguda de tratamiento, pues vino a nuestra unidad de media estancia, en la Clínica Padre Meni de Pamplona, luego pasó a una unidad residencial, luego a un piso tutelado, se integró en un programa de laboral, de terapia, vamos, de trabajo protegido, y así estuvo durante 16 años. Y cuando cumplió la condena, pues el juez terminó la condena, pues se fue a su casa y a los 4 meses se suicidó. O sea que yo creo, desde mi punto de vista, el caso más dramático, a pesar, por supuesto, de que nosotros insistimos de que era totalmente absurdo que esa persona pues pasara del régimen que tenía, ¿no? Y de nuevo otra vez a estar sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Bueno, fue una situación dramática, pero yo creo que casos como este, nosotros vivimos ese y probablemente haya otros. También quería comentar, aprovechando lo que ha dicho, que cuando os comenté que hacemos formación a los internos de apoyo, se hace porque básicamente esos internos lo que ayudan es en la prevención de suicidio. Y en régimen penitenciario hay un alto porcentaje de internos que están en PPS, que es en programa de prevención suicida, porque tienen, sobre todo, es curioso porque son personas que no tienen condenas muy largas y de alguna manera se adaptan peor a la situación penitenciaria. Y muchos de esos internos son los que están en un programa de prevención de suicidios. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues en ese caso pues vamos a concluir la mesa agradeciendo a todos los ponentes la calidad de sus presentaciones y al público vuestra atención durante toda la mesa. Muchas gracias.